Yo simplemente quiero decirles que para mí es una especial satisfacción venir aquí a acompañar a las personas de UPyD, a los candidatos de UPyD en estas elecciones autonómicas vascas, porque yo puedo aportar aquí, desde el punto de vista de mi oficio actualmente, que es el de diputado en el Parlamento Europeo, la visión de Europa y la visión que hay que ofrecer a los ciudadanos desde el punto de vista de la complejidad de las relaciones económicas, de las relaciones sociales en la sociedad en la cual nosotros vivimos ahora, ¿no? Yo creo que si alguna ventaja tiene la de estar sentado en un escaño en el Parlamento Europeo, es sin duda la de poder contemplar la complejidad de los asuntos europeos, y más allá incluso los asuntos mundiales, pero desde luego los asuntos europeos, ¿no? Y eso es muy interesante advertirlo. También es muy interesante advertir los problemas pequeños, porque estos problemas pequeños son que anidan en una sociedad, en una colectividad más pequeña, pero esos problemas más pequeños son al final los problemas que, elevados, aparecen también en la agenda europea, ¿no? En estos momentos es evidente que la solución de los grandes problemas que la sociedad tiene planteados no puede hacerse, desde luego, a escala ya no de una región, de una comunidad autónoma, de un municipio, ni siquiera de los estados nacionales. La solución a esos grandes problemas del medio ambiente, de la sanidad, de la economía, no digamos, de las finanzas, pero también de la ordenación de los seguros, de la ordenación casi del tráfico, de la ordenación de los bancos, etcétera, pues cada vez está más claro que hay que hacerlo en un ámbito distinto, y ese ámbito distinto es el ámbito europeo, ¿no? Nosotros, los europeos, tenemos la satisfacción de contar con ese ámbito ya institucionalizado y organizado. Digo esto porque en otros continentes, en el resto de los continentes del mundo, nos miran a los europeos con envidia por contar con un Parlamento Europeo, con una Comisión Europea, con unas instituciones europeas que tratan de hacer frente a los problemas que ya, desde el punto de vista de los viejos estados nacionales soberanos, no pueden darse respuesta, ¿no? Y en ese sentido, la crisis económica y la crisis financiera en la que estamos viviendo ahora, pues aporta todavía una versión todavía más intensa de esta realidad, ¿no? Estamos viendo cómo algo tan propio de los estados, como ha sido la aprobación de los presupuestos, por ejemplo, generales. Los presupuestos generales ha sido el santo y seña del Estado, no de ahora. Esto viene del siglo XII o del siglo XIII. Bueno, pues en la actualidad resulta que ya los estados no pueden aprobar sus presupuestos generales solo en sus propias cámaras, en sus propios parlamentos, sino que tienen que llevar el estampillado, digamos, la autorización de las autoridades de Bruselas, porque lo que nosotros decidamos aquí tiene una repercusión en Letonia, o en Lituania, o en Rumanía, o en Bulgaria. Esto es una perspectiva nueva, una perspectiva muy interesante, por lo demás, para la ciudadanía, que tiene que servir para que esa ciudadanía sea consciente de que ha de abrirse su mirada, ha de comprender el horizonte largo y abierto, amplio, ancho, etcétera, que tenemos por delante, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que se debe debatir en una cita electoral como es esta de la Comunidad Autónoma del País Vasco son los problemas propios de una región, de una comunidad autónoma dentro de España como es esta. Esos problemas, naturalmente, tienen algunos un tratamiento aquí, esto es evidente, pero es muy importante también que los candidatos y el debate político se amplíe y se lleve a lo que es su lecho natural, y su lecho natural para los españoles es precisamente Europa, ¿no? Es ahí donde debe de engarzarse, donde deben quedar engarzados todos los problemas políticos, económicos, sociales de una realidad como es la de una región española como esta, y en general de los problemas españoles. Si no lo vemos así, pues estaremos disparando sobre blancos absolutamente equivocados. Esto es muy importante. Estar discutiendo, como se está discutiendo, sobre si yo soy soberano o no soy soberano, produce un poco de risa, produce un poco de risa. Hoy la soberanía, la vieja soberanía de los estados, lisa y llanamente ha desaparecido. Esa soberanía es para los estados
los viejos estados europeos, es una soberanía compartida con los otros estados y una soberanía compartida con las instituciones europeas. Por eso, como digo, solo en un lugar como España, donde el debate político es a veces tan pobre, se puede acuñar un término como el de soberanismo para hablar de una realidad política que de verdad es una entelequia, es una quimera. Eso ha desaparecido. Hoy no hay organizaciones políticas soberanas. Los estados soberanos y la soberanía, concepto que nace en el siglo XVI, ha acompañado a la construcción de los estados durante varios siglos, pero todo eso hoy se ha venido abajo, se ha desmoronado. Para bien y positivamente para la humanidad, porque es muy importante que todos caminemos juntos en pos de unos objetivos comunes que ya unos países como los europeos no pueden hacer valer en el conjunto de los estados del mundo entero de manera solitaria. España es un país pequeño, Alemania parece un país grande, o nos parece un país fuerte, pues Alemania no es nada si se le compara en el contexto mundial con las grandes potencias que están surgiendo en China, en Brasil, en la India, etcétera. Si nosotros, españoles y vascos, queremos ser algo, tenemos que ser europeos. Y solo así, solo desde esa perspectiva, podemos hacer oír nuestra voz en la gran bóveda de los 5 continentes, ¿no?